Todos deberíamos morir varias veces en la vida y regresar. ¿Para quitarnos el miedo a la muerte?, me susurró un ser. No, para dejar de tener miedo a la vida, le respondí. El miedo a la vida es el principal bloqueo que el ser humano siente y padece a lo largo de su encarnación. Y se tiene miedo a vivir porque la vida, según se avanza, también se acaba. Y esta creencia es la que impide al ser humano avanzar. Nadie regresó de la vida para contar qué hay detrás de ella. Ese es el pensamiento de una gran mayoría. Pero Morch, todos estos planteamientos son creencias incorrectas, ya que muchos regresamos de la muerte porque todos estamos aquí de nuevo. Muerte significa regreso, transformación del estado vibracional y regreso al origen. Es un proceso que la conciencia experimenta para desvincularse de la raza que encarnó. Saber de la muerte es reencontrarse con la vida, y saber de la vida es reencontrarse con el origen. La muerte no es un hecho aislado de la vida, así como la vida no se separa de la muerte. Comprender de la muerte es aliarse a la vida, y aliarse a ella significa existir. Nada comienza ni termina con esta vida. La vida es eterna, en primer lugar porque todo es energía, y ya lo dice la ciencia. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y en segundo lugar porque además somos inteligencia cósmica. Es decir, cada ser humano es una conciencia, una entidad energética sabia y eterna. Por lo tanto, nuestra existencia tiene un origen más allá de esta vida. La conciencia utiliza un molde físico, nuestro cuerpo, a través del cual somos conscientes de esta experiencia humana. Es por ello que no todo acaba aquí, puesto que no existe un final. Toda existencia universal es una continuidad. Arrancamos este video con unas citas extraídas del libro Desencarnación, el regreso al origen cósmico de la autora Anael. Para quitarnos un poco estos decretos primitivos y empezar a comprender esas grandes preguntas que nos hacemos durante toda nuestra existencia humana, que son: ¿qué pasa cuando morimos y por qué le tenemos tanto miedo a la muerte? Este libro 100% se lo recomendaría a Milo J. Te doy la bienvenida, soy Vale, y en este espacio hablamos de lo que me apasiona, que es el diseño en la industria musical. Así que arranquemos de una vez por todas. Este mismo miedo a la muerte, en una entrevista a Milo cuenta que es una inquietud que lo ha acompañado siempre, y en parte fue como un impulso para crear su disco La vida era más corta. El miedo a la muerte es algo con lo que sí cargué toda mi vida, el miedo a la muerte. Como que nunca le tuve miedo a nada excepto a eso, ¿viste? Pero a la muerte como tal, a la muerte repentina, como que siento que el miedo a la muerte me llevó a hacer este disco en parte. Memoria, identidad y el paso del tiempo fusionado con el folclore argentino y lo urbano para narrar historias de nostalgia, raíces y herencia familiar. Donde Milo deja a la vista que el disco fue para él como un proceso terapéutico y una forma de expresión artística para enfrentar sus miedos y finalmente transformarlos en un mensaje de vida sobre la importancia de apreciar el presente. Y con la palabra presente nos vamos a ir para el lado conceptual del disco, pero solamente una parte. Después vamos a volver, y después vamos a ir y volver otra vez. La vida era más corta es un título que en mi opinión es súper impactante y te anticipa que lo que estás por escuchar no es cualquier cosa, a no confundir, y que cuando tenés la palabra vida y corta en una misma línea, en una misma frase, y encima te presentan esta portada, la cosa viene profunda. El mensaje principal que nos deja, que la verdad son muchos, pero este es uno en particular, es que la vida se siente corta cuando uno no logra disfrutar el presente debido al pesimismo que se tiene con ella. Te lo dejo a mí, lo que lo explica mucho mejor. Ese mensaje pesimista, ¿viste? Que tenemos a veces de la vida es corta. Yo siento que si disfrutás todos los momentos, la vida puede llegar a ser más larga. Y es un poco ese el mensaje del disco. Otra cosa importante es que todo pasa en Santiago del Estero, un lugar para nada elegido al azar, sino una elección personal y una conexión que Milo tiene con su árbol genealógico, ya que su bisabuela era santiagueña, lo que le da como un fuerte vínculo de origen, hasta el punto de que Milo se termina enamorando de la provincia y diciendo que toda esa historia y esa tradición
debían sí o sí ser el motor principal del álbum. Por último, antes de entrar de lleno al análisis que vamos a hacer del diseño de la portada, me gustaría resaltar que es impresionante cómo todas las colaboraciones que formaron parte del disco no solo son de un nivel altísimo, sino que reforzaron aún más el concepto que Milo quería plasmar en su música. Esta colaboración que yo dije, ¿qué? ¿La Negra Sosa revivió entre los mortales? Ok, claramente esto no pasó. Milo J, con el respeto que lo caracteriza, trajo una colaboración inédita con el tema Jangadero, donde el canto de Mercedes Sosa es aquella voz de los ancestros, dando un cierre al álbum con una tremenda carga emocional. Y si eso no fue suficiente, Milo lo que hace es agregar un audio de la Negra Sosa charlando con la Sole, o sea, transformando y haciéndola más humana a esa canción. Ahora sí vamos a hablar profundamente de esta portada. Escuché a algunas personas decir que les costaba como asimilar que esta sea la portada oficial del álbum y decían que si hubiese sido esta imagen con el título del álbum por detrás, el fondo celeste y ese objeto metálico que más adelante vamos a hablar, decían que lo sentían como que era más aceptable. Y a ver, analizándolo como diseñadora, tiene lógica, porque para la mente humana es algo que ya está grabado en la memoria inconscientemente de los estímulos visuales que vemos todos los días. Entonces uno, que en realidad es la mente, lo siente familiar, lo siente cálido y te sentís bien cuando lo ves, ¿no? Es como tu zona de confort. Pero cuando ves algo extraño que no está en tu memoria, te saca y lo rechazas. Esto es justamente lo que le está pasando a ciertas personas. Conociendo ahora sí toda la historia que hay detrás del álbum, podemos analizar la portada con más claridad, obviamente. Y no solo eso, sino elaborar un concepto de diseño para más o menos guiarnos de las posibles decisiones gráficas que el diseñador de Milo J tomó para esta portada. Y es la siguiente. Los ancestros iluminan y marcan el camino de la identidad. Por acá voy a chusmear la imagen de la portada, así que voy a estar como yendo y viniendo. Empezando por el encuadre de la imagen, podemos entender que Milo no buscaba nada complejo, sino un retrato que refleje una sencillez y una verdad, que es la que vemos plasmada en su álbum, que obviamente es su verdad. Y si miramos un poquito más, vemos unos detalles que parecen estar en un sobrerrelieve, como una especie de marcas que Milo lleva consigo en la piel, que tranquilamente lo podemos ver reflejado en el primer tema del álbum, Bajo de la piel. También vemos como un escrito hacia la izquierda, casi ilegible, solamente se lee pero apenas un pedacito que dice, si no le erro, testimonio a los otros cuerpos, algo así. Como queriendo dejar una especie de mensaje para no olvidar y recordar para siempre, en este caso su álbum. Y me hizo acordar mucho a las fotos antiguas que una vez que las tenías impresas, como que se escribía lo que pasaba en esa foto, también la fecha, el año, el lugar también. Entonces, como que se dejaba registro de todo lo que sucedió en ese momento de capturar la foto, porque después eso como que se guardaba y andás a ver si ibas a recordar qué es lo que pasó en esa foto. Se guardaba en un álbum y ahí quedaba. Y dando los retoques finales, obvio vamos por la paleta cromática en sus tonalidades terrosas y la verdad que muy crudas. Estas tonalidades nos refleja la tierra y el origen que está ligado directamente a Santiago del Estero, por supuesto, ya que se la suele asociar con un paisaje terroso, de llanura extensa, semiárida, y además porque es ampliamente reconocida como la cuna del folclore argentino, que es el género que Milo nos trae en su álbum. Unidos de la mano con lo cromático está la textura que ahora sí da el toque final a esta portada. La textura en este caso da como una sensación de foto vieja, de foto desgastada, representando de alguna forma la memoria y el paso del tiempo. No sé si sabes, pero Milo va a sacar este álbum en su versión vinilo. La verdad es que te debo la fecha porque no me la acuerdo.
La voy a buscar y la pongo acá. Y el 16 de diciembre sale vinilo en todo el país, vinilo de La Vida la Más Corta. Hermoso. Mi último trabajo de estudio. Pero podemos ver cómo ampliaron los recursos gráficos al momento de explorar más a fondo el vinilo, llevándolos hacia lo manual, hacia lo hecho a mano, al orgánico, casi humano, diría yo. Si en la portada vimos un pantallazo, adentro lo vemos explotado al 100%. Tenemos de nuevo las escrituras en una caligrafía como bastante descontrolada, que eso me encanta. Después aparece el objeto metálico, que en este caso lo podemos ver como en un recurso de estampa, de sello. Y por último, el uso del negativo, con el contraste del color celeste, que es impecable. No tengo más nada que agregar ahí. Lo que me llamó la atención es esta imagen, que está como en una de las fundas de los vinilos. Se puede ver cómo está la mano de Milo sosteniendo lo que serían 2 pepitas de oro. Y por supuesto que me puse a interpretar esta fotografía. No me iba a quedar con las ganas. Una de ellas es como una metáfora visual del tesoro encontrado en sus raíces. Ya voy a ampliar. Tranqui. Las pepitas de oro, en este caso, podrían llegar a simbolizar ese valor auténtico y puro hallado en un lugar que ha resistido y sufrido históricamente. Esto conecta directamente con Santiago del Estero, que, a pesar de sus adversidades, para Milo contiene las verdaderas pepitas de oro, que esas pepitas son su folclore, su gente y su historia ancestral. El tesoro en este caso no lo vemos como algo material, sino como el legado de la resiliencia que él atesora en la palma de su mano y le da identidad de quién es, aquello que lo guía y que hoy pudo plasmarlo en su álbum. Otra interpretación puede ser esa búsqueda de lo auténtico, porque las pepitas de oro son elementos que deben ser buscados, extraídos y encima pulidos. Entonces esto refleja un poco el proceso del álbum, donde Milo buscó y extrajo el valor profundo de las raíces folclóricas argentinas que estaban escondidas, entre comillas, en las profundidades del mainstream urbano. Y la última interpretación es, a ver, ¿cómo son las pepitas? O sea, ¿de qué tamaño son? Chicas. No es que son un lingote de oro, porque si fuera así incluso estaría comunicando ya otra cosa. Entonces, por el tamaño de estas pepitas de oro, esto podría reflejar que los verdaderos tesoros están en los pequeños momentos, en las experiencias genuinas. Como Milo nos dice en la canción de Solificándose, el ser feliz es un momento, no es un modo de vivir ni el significado de existir. No seas tan gil. Milo en este caso está valorando al 100 esos momentos presentes y también está valorando la importancia de atesorar esas pequeñas pepitas de alegría que vas encontrando en el camino en lugar de buscar un lingote de felicidad eterna. No solo los pequeños momentos, sino que también podemos hablar de las cicatrices que él menciona en el primer tema del álbum, Bajo de la piel, que dice: tengo unos tatuajes bajo de la piel que no cicatrizaron y otros se reencarnan. Esto me encanta, me encanta. La valoración de los pequeños momentos, que serían las pepitas de oro, es la respuesta o la cura de esas cicatrices. A ver, esas marcas son una parte esencial de lo que vos sos hoy. Y aunque todavía algunas no sanaron, representan tu evolución y resiliencia. Por lo tanto, en vez de enfocarnos en lo corta que es la vida, el álbum en este caso propone aceptar la herida con ternura y atesorar, como darnos un gustito de esos destellos de felicidad y de verdad que aparecen en el camino de nuestra vida. Ahora sí, el elefante de la habitación. El objeto de metal. Si son curiosos, sabrán que este objeto es un exvoto de plata, una de las expresiones más características y poco conocidas de la religiosidad popular argentina. Pero que gracias al capo de Sergio Barbieri, ahora sabemos mucho más acerca de este maravilloso mundo. Yo no sabía absolutamente nada de esto. Yo busqué, me encontré y salí impactada y ahora se los estoy comunicando a ustedes. Su nombre viene del latín ex voto sus septo,
que significa por promesa hecha. Los exvotos son esas pequeñas obras de arte con una excelente artesanía que los cristianos ofrendan a Dios, a la Virgen y a los santos en agradecimiento de un bien recibido. Son testimonios de fe, es decir, que es un objeto que la persona ofrece como agradecimiento cuando siente que un favor o milagro le fue concebido. Para entender cómo llega a nuestro país, primero tenemos que ver su origen en la antigüedad. En casi todas las culturas ha existido la costumbre de pedir y agradecer a los dioses. La diferencia es que en el paganismo el voto se entregaba cuando la persona pedía ayuda. Y con la llegada del cristianismo se modificó y pasó a ser un objeto post factum, que significa por promesa hecha. Es decir, que la entrega del objeto se hace después de haber recibido el milagro. Por un lado, en Grecia se ofrendaban distintas partes del cuerpo hechas en un material como terracota, mármol o metal, y por otro, los romanos llamaban donarias, como esa acción de donar, a las piezas que entregaban a sus dioses. Pues más adelante, en una de las excavaciones arqueológicas que se hicieron en la Basílica de San Martín y San Silvestre en Roma, se encontraron exvotos de plata con una inscripción muy clara: pedí, recibí y cumplí lo prometido. Y no todo quedó acá, sino que se hizo todavía más común después de un evento importante de la Iglesia llamado el Concilio de Trento, donde se apoyó mucho la idea de que la gente mostrara su fe de forma sencilla y que se contaran las historias de curaciones con el objetivo de patentizar la ayuda y el poder de Dios ante todos. Cuando los españoles conquistaron América, esta costumbre se mezcló con las prácticas de los pueblos originarios, que también tenían sus propias tradiciones de agradecer a sus dioses con ofrendas. Entonces, de esta mezcla europea y precolombina, nació un arte artesanal único en todos los países católicos. Esta forma de acercarse a la divinidad sin tener que depender de los sacerdotes o de la iglesia oficial de la época se convirtió en una manifestación muy importante. Ahora sí, volviendo a nuestro país, en Argentina, los exvotos aparecen desde la época colonial, tanto por la presencia de los plateros en pueblos y ciudades, como por la llegada de los inmigrantes italianos, quienes traían consigo unos objetos metálicos como agradecimiento por no haber sufrido ningún daño durante la travesía hasta llegar a América. Aunque los exvotos se masificaron con los inmigrantes, la devoción y las ofrendas ya existían en nuestro país, como el Santuario de la Virgen de Luján, uno de los más importantes en Argentina. Como hablamos de santuarios, a lo largo de los siglos, los exvotos se ofrecieron en estos lugares dedicados a distintas advocaciones como vírgenes, santos, patronos o figuras muy queridas por sus comunidades. Y aunque existieron de muchos materiales como la cera, el papel, la tela, la pintura, los de plata en Argentina se convirtieron en los más tops y los más comunes por el valor simbólico del metal y por la tradición artesanal local. Es importante destacar que la forma o la figura del exvoto suele estar conectado con el favor que se pidió. Es decir, que la pieza representa de manera simbólica aquello por lo cual se agradece. Si es una curación, por lo tanto van a tener formas de partes del cuerpo como corazones, piernas, brazos, ojos. Otros muestran escenas, nombres iniciales, como lo hace Milo en este caso, figuras de devoción o elementos de la vida cotidiana. No solo eso, sino que también existen exvotos que representan objetos personales, ropa, muletas, medallas o elementos simbólicos ligados a la historia del milagro. Esto también es interesante porque el exvoto tiene una doble condición, tanto personal como pública. Por un lado, el exvoto nace de esta relación íntima entre la persona y lo sagrado, y por otro lado, al momento de ubicarlo en un templo, pasa a ser un signo visible para toda la comunidad, convirtiéndose así en una especie como de testigo silencioso de historias de fe, de temores, de alegría, dolores y agradecimientos de toda la gente que pasaba por ahí. Entonces podemos decir que los exvotos hablan sin palabras, cuentan qué preocupaba a la gente de cada época, qué se pedía, cómo se vivía, qué se temía perder y qué se celebraba recuperar. Aunque fueron muy abundantes en la época, la mayoría no se conservó. Durante mucho tiempo se los consideró como
objetos sin ningún valor, como objetos menores, y en muchos santuarios se fundieron para reutilizar el metal. Por eso algunos que sobreviven hasta el día de hoy se pueden encontrar en iglesias, en museos o en colecciones documentadas por investigadores como Sergio Barbieri. Y bueno, y son una parte pequeña de lo que quedó de nuestro patrimonio cultural. A ver si la Vale del pasado se me calla un cachito porque acabo de encontrar al crack que hizo la identidad visual del álbum. Hace un par de veces este muchacho publicó un posteo que me cruzo por Instagram y yo como, Dios. Pero lo voy a dejar por acá como una pasadita para chusmearlo porque la verdad que es un cracks de cracks y hizo una banda de cosas que la verdad que no se muestran y está bueno como ver el detrás de escena y todo el proceso que se llevó a cabo desde la mente del diseñador obviamente, así que no la hago más larga y dejo como un recorte. Y volviendo al análisis por el cual cliqueaste este video, supongo, Milo en este caso diseñó su propio exvoto porque si ven bien, ahí tiene las iniciales de la vida era más corta, ¿no? Como que justamente es lo que él quiere agradecer. ¿Estás de acuerdo? Él quiere agradecer qué cosa. A ver, él ofrece este exvoto como agradecimiento por el milagro de la sanación emocional que le llevó a hacer el álbum. ¿Es muy flashero o coincidís conmigo? Por un lado está la parte íntima que Milo se hace para sí mismo, que es la de abrazar la herida con ternura, y después el otro que al estar en la portada se vuelve este testigo silencioso para la comunidad. Y es así como este objeto se convierte en el sello de la identidad del álbum. Un mensaje de que su historia es un legado de resiliencia y una guía para todo aquel que escuche su música. Y otra cosa que no sé si le dieron tanta importancia al momento de hacer el objeto, o sea, el exvoto, pero para mí tiene mucho que ver que tampoco pasa desapercibida, porque no olvidemos que depende mucho del favor que uno pidió el exvoto. Entonces, por ahí puede llegar a ser que represente la estabilidad, la firmeza y la conexión con las bases que sería la tierra o las raíces que Milo buscaba con este álbum. No sé, yo la tiro. Después les debo dos cosas. O pueden que tenga una lógica desde lo gráfico, que no lo estoy viendo, o simplemente pasó. Es algo que se probó, gustó y se lanzó. Primero, el por qué tomaron la decisión de colocar el exvoto de esa forma, ¿no? Como si lo ven en un formato más chico y en una esquina, por ahí querían que simplemente logre un contraste con la inmensidad del fondo, que es ese recorte de la cara de Milo. Y lo segundo es el color celeste, que no solo está en la portada, sino en las otras piezas gráficas que aparecen, que tranquilamente puedo decir que está relacionado al color de la bandera, reforzando así el eje de las raíces argentinas. También este creo que es muy flashero, pero como que dentro de esa gran inmensidad de colores terrosos, el celeste puede como representar un destello de esperanza, porque si nos fijamos, los tonos azules suelen interpretarse en lo gráfico como el cielo, la calma, la esperanza y la serenidad. O la última, que es como la más simple, supongo, es que hayan elegido este color por ser distintivo, no sé, es como, reintegro igual, todo color tiene un significado. Es imposible que lo hayan elegido al azar, no creo. Y bueno, y este color es como que de cierta forma ayuda a aislar y a destacar lo que se encuentra en ese cuadradito ahí en la esquina, que es el nombre y el exvoto, entonces como que le da una cierta importancia dentro de la composición visual completa, hablo de la portada completa, porque si se fijan suele destacar demasiado. No sé, la verdad, todo es posible, todo lo que dije es mi opinión
desde mi propia visión. Bueno, ese fue mi análisis del diseño de la portada de Milo J. Comenta, ¿qué te parece? ¿Está bien logrado? ¿No está bien logrado? Debatamos. ¿Qué onda? ¿Qué opinas vos desde lo gráfico? ¿Te gustó o no te gustó? Comenten, comenten, comenten. También del álbum, todo, lo que ustedes quieran. Siempre con respeto. Todos tenemos opiniones diferentes. Guarda ahí. Estás invitado a compartirlo, dar me gusta, a suscribirte. Guarda ahí. Te mando un beso. ¡Mua! Y nos vemos en los próximos videos.